Cordial saludo. Este video tiene como objetivo socializar el análisis del filtro pasabanda correspondiente al momento 4 de la asignatura Análisis de Circuitos. Mis datos personales: Alexander Reyes González, del SEAD José Acevedo y Gómez, el número de grupo como aparece en la imagen y los datos de contacto. De acuerdo a la guía de actividades, se debió diseñar un circuito con la función de filtro pasabanda de acuerdo a las siguientes condiciones: una frecuencia de corte inicial con un valor de 5 kHz y una segunda frecuencia de corte con un valor de 25 kHz. Una resistencia asociada al generador de señales de 50 ohmios y una resistencia de carga del capacitor con un valor de 47 kiloohmios. Para poder hallar las variables de los elementos que se deben utilizar, se procedió con las siguientes ecuaciones. Esta corresponde al ancho de banda, donde al reemplazar los valores se obtiene un ancho de banda de 20 kHz. Posteriormente, se procede a hallar la frecuencia de resonancia haciendo uso de esta ecuación, donde igualmente con los valores conocidos se hacen los respectivos reemplazos y se obtiene un valor de 11,18 kHz. Para hallar el factor de calidad se hace el cociente entre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda, lo cual nos da un valor de 0,559. Para hallar los valores de capacitancia e inductancia se utilizan ecuaciones alternativas, como es el caso de la frecuencia de resonancia que se observa aquí, de la cual se despeja la variable correspondiente a la capacitancia obteniendo esta expresión. De esta ecuación del factor de calidad, que está en función de las resistencias citadas previamente, se despeja nuevamente la capacitancia y se desarrollan las operaciones con los valores conocidos. Se obtiene nuevamente esta expresión en función de la capacitancia, las cuales se igualan y se desarrollan las operaciones, con lo cual se obtiene el valor de la inductancia, que corresponde a 1,3 milihenrios. Una vez hallado este valor, se reemplaza en una de las ecuaciones anteriores para poder obtener finalmente el valor de la capacitancia, que corresponde a 163 nanofaradios. Una vez conocidos los valores de las variables, se procede a hacer la simulación, puesto que físicamente no fue posible obtener los elementos con estos valores. El montaje del circuito corresponde a un generador de señales que se configura iniciando en 1 kHz, terminando en 30 kHz. Aquí la simulación permite que la fuente oscile entre esos valores, los cuales incluyen el ancho de banda que cita la guía de actividades entre 5 y 25 kHz. Se selecciona como tensión de referencia una amplitud pico de 5 voltios. De manera que con estos valores en la fuente y los valores obtenidos de los elementos, se procede a realizar el circuito. Al lado izquierdo se observará la imagen de la señal de entrada, incluyendo la amplitud de la corriente, mientras que al lado derecho se observará la imagen correspondiente a la señal de salida. Ahí se observará el comportamiento de la amplitud de la tensión en función de las frecuencias que se van incorporando desde el generador y cómo el filtro actúa sobre ellas. Se va a observar 3 puntos de referencia, uno que es con la primera frecuencia de corte, que es a 5 kHz, donde se obtiene una reducción de la amplitud de la tensión a un valor de 3,535 voltios, lo que corresponde al 70,7%. Un segundo valor con la frecuencia de resonancia a 11,18 kHz, donde se observará
el aumento de la amplitud hasta un valor máximo correspondiente al de la señal de entrada, que es de 5 voltios. Un tercer valor de referencia en la segunda frecuencia de corte de 25 kHz, donde nuevamente la amplitud se verá reducida a 3,35 voltios, correspondiente al 70,7% en reducción. Vamos a iniciar con la simulación. Entonces se inicia en 1 kHz, se ve el aumento. Y se observa que con valores cercanos a 5 kHz se evidencia la reducción de la amplitud al valor de 3,55 voltios aproximadamente. Vamos a continuar con la simulación para observar el comportamiento cuando se alcanza un valor de la frecuencia de resonancia. Aquí está representada la amplitud que corresponde al valor de la corriente. Se observa que se va reduciendo, puesto que la admitancia en este tipo de circuitos tiende a cero cuando se alcanza la frecuencia de resonancia. Eso se ve representado por esta sombra, que es una señal en color amarillo en este circuito, en esta imagen. Se observa que continúa la reducción de la corriente cuando nos acercamos al valor de la frecuencia de resonancia, que está alrededor de los 11,2 kHz, y se alcanza un valor máximo de la tensión de 5 voltios. Ya pasando ese valor, se observa nuevamente un aumento en la corriente y un decrecimiento en la amplitud de la tensión. Observamos nuevamente que cercanos a la segunda frecuencia de corte de 25 kHz se alcanza un valor de 3,535 voltios, correspondiente al 70,7%. Nuevamente en los valores cercanos a 25 kHz se evidencia un valor de 3,5 voltios, la reducción que citábamos previamente. Si continuamos con la simulación, se observará que a frecuencias mayores continuará la atenuación de la amplitud de la tensión, y el circuito pues continuará oscilando entre esos valores en los cuales están configurados. Con esto queda comprobado los datos teóricos, los cálculos realizados con base en los datos iniciales para comprobar el funcionamiento del filtro. Muchas gracias.